Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Soy Mari, por alguno que no me conozca. Esta tarde tengo la oportunidad de compartirles la palabra y los invito a buscar el Salmo 34, versículo 1 al 7, y mientras los buscan, los invito a que puedan inclinar sus rostros y estar orando. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tenemos un día más de vida, gracias por este día jueves, Señor, que vos nos bendecís. Gracias porque estamos a un poco más de mitad de semana y estamos bendecidos y estamos sanos, Señor. Nos declaramos sanos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias por esta semana de oración, de ayuno. Gracias por la congregación. Gracias por los milagros que creemos que vas a hacer este domingo, Señor. Te bendecimos y te pedimos que nos hables a través de esta palabra, Señor. Que esta palabra sea como refrigerio para nuestros huesos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si pudieron buscar y encontrar la palabra, los invito a leer Salmo 34 del 1 al 7. Y si podríamos titular este mensaje, ¿no? Sería adorar a Dios, lo que representa la adoración a nuestro Señor. Y les quería compartir que a medida que uno va creciendo o que también va conociendo a nuestro Señor, uno se da cuenta que hay revelaciones del Señor en medio de nuestra relación diaria con Él. Y solemos no hacer otra cosa que alabarlo y que bendecir su nombre. Cuando nos levantamos durante el transcurso del día, cuando es la tarde, antes de dormirnos oramos en los alimentos, todo el tiempo tratamos de buscar la presencia del Señor. Entonces, yo por eso le quiero compartir este Salmo 34, porque tiene mucho significado primeramente para mi vida y es por eso que hoy se los quiero compartir. Habla sobre la adoración de David. David escribe un salmo y hace una exclamación cuando inicia, ¿no? Los invito a empezar a leer a partir del versículo 1 y dice: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre». El 4 dice: «Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Y el último, el 8, dice: «Gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él». ¿Y qué quiero comenzar a compartir a través de esta palabra? Es ir desmenuzando de a poco estos 7, 8 versículos para poder entender lo que significa la adoración a Dios, lo que significa adorarlo. Amén. Entonces, David inicia este salmo dando una exclamación que dice: «Alabaré al Señor en todo tiempo y a cada momento pronunciaré sus alabanzas». Esto dice la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y yo les quería compartir que la adoración a Dios es una respuesta automática de nuestro corazón cuando somos llenos de su Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Cuando vos lo adorás, cuando vos lo buscás, lo exaltás durante el día, durante la semana, durante el mes, el año, durante tu vida, como respuesta automática dice que vamos a ser llenos de su Espíritu Santo. Amén. Y dice: adorar es unirse a Dios en el Espíritu para rendirle todo nuestro amor. Y pongan atención en la palabra todo nuestro amor, en la palabra todo simplemente, y en la oración todo nuestro amor, toda nuestra adoración. ¿Por qué? Porque dice que podemos conectar estos versículos con lo que Pablo nos enseña en Efesios 5, 18 al 20. Yo les voy a leer lo que dice Efesios 5, 18 al 20. «No se emborrachen con vino, porque eso les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón». ¿Qué quiere decir esto? Adoración, nuevamente, adorarlo todo el tiempo, cantando salmos, cantando himnos, cantando canciones espirituales. ¿Durante qué? Durante todo el día. Cuando te levantás, cuando, no sé, vas a poner la pava para tomar un mate a la mañana, cuando estás yendo en el colectivo al trabajo, cuando estás en el trabajo y algo quizá no sale muy bien, o quizá todo sale bien. Tenés que adorarlo, tenés que cantarlo, tenés que decirle gracias, tenés que entender
que Dios está de continuo, no es en el momento solo en que vos orás, en el momento en que vos le cantás, sino Dios está en continuo porque es un Dios al que le gusta que vos lo adorés, es un Dios que ama la adoración. Ama que vos estés de continuo alabándolo, como dice este salmo, con la alabanza continua en mi boca, dice la versión NTV. ¿Y qué hacemos acá en la iglesia para ir generalizando? Cuando vos tenés una vida de adoración, dice que en la iglesia nos reunimos para adorar a Dios. O sea, significa que nos reunimos todos, ¿sí? No solamente vos, sino toda la iglesia, todo un pueblo, todo un municipio, toda una localidad, todo un país, ¿no? Y mira, la adoración es, para que vos sigas entendiendo, es una herramienta que como excelencia tiene poder traer sanidad, liberación, bendición. Entonces vos cuando adorás a Dios, cuando llevas una vida de adoración, de temor a Dios, vas a recibir sanidad, vas a recibir libertad, amén, vas a recibir bendición. Pero Dios por su gracia, a ver, para que entendamos, Él todos los días derrama bendiciones, sanidad, ¿no? Libertad. Estamos orando en esta semana y ayunando para que haya libertad, sanidad, milagros. Y Dios por su gracia lo va a hacer, pero qué bueno sería que estemos a la expectativa y que lo busquemos, que lo adoremos y que podamos invertir el tiempo en Él y que Él automáticamente nos pueda responder a través de ¿qué? Sanidad, milagros, liberación, bendición. Porque de eso se trata nuestra vida, nuestro propósito es adorarlo. Fuimos diseñados, creados para adorar su nombre. Es para lo único que nosotros existimos. Amén. ¿Y cómo es que nosotros lo podemos adorar? A través de nuestras palabras, nuestros actos y nuestros pensamientos. Todo lo que vos digas, todas las actitudes que vos tengas, dentro y fuera de la iglesia, esa va a ser tu adoración. No solamente tu oración, sino también todo lo que vos pienses, todo lo que vos hables, otra vez te digo, todo como vos actúes, no solamente acá en la iglesia. No es que vos salís el domingo y haces cualquier cosa. Pensá que vos no harías eso dentro de la iglesia, no harías eso delante de tu siervo, no harías eso estando de rodillas adorando a Dios en oración. Tenés que vivir una vida pensando en eso todo el tiempo. Yo esto no lo haría delante de Dios, yo esto no lo haría con mi grupo de jóvenes, esto no haría en el púlpito, predicando, adorando. Yo no haría esto bajo el techo de la iglesia, el edificio, estando barriendo, limpiando las sillas. Eso es lo que todo el tiempo debemos de tener. Yo no haría esto delante de Dios. Y así vivir una vida con temor a Dios, que no es tenerle miedo y temblar, sino ser sensato y saber diferenciar lo bueno de lo malo y quedarnos con lo bueno. Amén. Esa es nuestra manera, esa es la manera en la que el ser humano debe adorar a Dios. Otra vez lo digo, palabras, actos y pensamientos. Entonces, en base a esto, también podemos entender que adorar a Dios es también tener una arma espiritual con la cual batallar, ¿sí? Todos los días de nuestra vida estamos armados, no solamente de su palabra, sino también de la misma adoración que nosotros entregamos a Dios. Eso nos cubre y nos protege de muchísimas circunstancias que pueden crear la vivencia diaria, que puede crear el mismo enemigo. Y esto rompe cadenas, abre los cielos y destraba puertas cerradas. Y yo quiero compartirles la historia, una historia bastante también conocida, que es la de Pablo y Silas cuando fueron encerrados. Todos sabemos que ellos fueron encerrados y relata esta historia, que ellos fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Y esta historia está relatada en el libro de Hechos. Y declara, ¿no?, la disposición del corazón de Pablo y de Silas en un momento tan duro y tan injusto. Pero ellos eligieron adorar a Dios, ellos no se pusieron tristes, no se pusieron mal por estar encerrados, por estar en condiciones quizá muy deplorables, ¿no? De hacinamiento, quizás como en ese tiempo se vivían las cárceles. Ellos no miraron las circunstancias, ellos miraron al Señor. Entonces tomemos este ejemplo, tomemos el ejemplo de estos discípulos que no importaba que estuvieran encarcelados,
No importara que quizá luego hubiese una sentencia y no sabían cómo iban a terminar. Ellos simplemente miraron más allá de nuestra vista humana. Ellos miraban a través de su espíritu, el mismo espíritu que está conectado al Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos esto de ejemplo para vivir nuestra vida diariamente. No tuvieron otra cosa en su interior más que adorar al Padre. Ese era su único propósito en esa larga noche que estuvieron adorando, cantando y bendiciendo el nombre del Señor. Y dice que fue tan gloriosa la manifestación de su adoración que el Señor hizo temblar el lugar y fueron liberados. Esto, por si lo quieren buscar, se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 40. Y es esto lo que relata, cómo Dios los libera. Por eso yo hoy quería compartirles que la adoración es un arma espiritual, ¿sí? Con la que uno puede hacer guerra espiritual. Y que dice que rompe cadenas y que destraba las puertas más grandes que puedas pensar. Dios las destraba, las abre. Volvamos al Salmo 34, en el versículo 2 dice: David se gloría y se jacta del Señor por tener la bondad y el amor de su lado. David andaba con la frente en alto a pesar de que estaba pasando una gran prueba, porque relata que él estaba escapando, que algo malo sucedía, pero él miraba hacia adelante como Pablo y Silas. Él no miraba la circunstancia, no miraba la persecución, no miraba el peligro de muerte que quizá existía en ese momento. Él miraba más allá de la circunstancia, lo miraba el Señor, él miraba a su Señor. Otras versiones dice, él miraba a Jehová. Amén. Y él por eso se ponía alegre, él se jactaba, no se vanagloriaba, pero decía, el Señor está de mi lado. Amén. Qué bueno que sería que hoy podamos decir, el Señor está de mi lado ante un diagnóstico quizá inoportuno, ante enfermedad, ante una pérdida, ante una gran lucha, ante quizá la falta de amor, quizá la falta de poderse solventar económicamente, emocionalmente todos los meses. A pesar de todo eso que estemos viviendo, qué hermoso sería que seamos como David, que podamos creer en esta palabra y que esta palabra se haga carne en nosotros, ¿sí? Que podamos confiar de esta manera. Sería hermoso poder confiar así, sería hermoso tener este tipo de fe. Amén. Luego en el versículo 3 hace una invitación para hablar de las grandezas del Señor y alabar juntos su nombre. Es poderoso que adoremos juntos con otros hermanos. Debemos hacerlo para fortalecernos y hacer que la obra crezca, que la obra avance. Por eso, al comienzo, Dios me hablaba mucho de que en la iglesia nos reunimos para adorar a Dios, y es para esto, para que podamos adorar juntos, varias personas con el mismo espíritu, en comunión, en común unión, adorándolo. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que el evangelio pueda llegar a más lugares, a más localidades, a más países, no solamente acá en La Roque, no solamente en Banfield, sino en tu casa, en mi barrio, en mi trabajo, con mis pacientes. Yo soy enfermera, por eso digo con mis pacientes, con los familiares de estas personas que están internadas, afuera cuando salgo, en el colectivo, en el subte. El evangelio puede ser transportado a todos lados, no solamente en un espacio físico como lo es la iglesia. El versículo 4, los invito a que puedan leer, dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Otras versiones, como la Reina Valera 1960, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Miren la diferencia con los años y con las versiones de lo que es buscar a Jehová y lo que es orar al Señor y que Él te responda y que Él te oiga. Amén. Entonces, hay 3 elementos en este cuarto versículo que nosotros podríamos quizá destacar. El primero es la acción de orar. David oró, a pesar de sus circunstancias, oró. Entonces, no importa la circunstancia que vos tengas, no te justifiques y sé como David y orá. No importa la circunstancia. Vos orá, sé como David. Amén. El segundo elemento es la respuesta de Dios. Dice que Él oró y Dios le respondió, le oyó y le respondió. Y por último elemento es la libertad de los temores. Amén. El temor es el enemigo número 1 de la fe y de la vida espiritual. David, en vez de enfocarse en el temor, se enfocó en Dios y oró a Él y recibió respuesta. Amén. La respuesta de Dios puede que no venga simplemente en el acto,
pero también puede ser porque no oramos. Por eso es importante que ores, por eso es importante que vos puedas separar un momento para hacer tu devocional diario, para que vos puedas clamar en un momento de angustia, de dolor, pero también cuando está todo bien, cuando es principio de mes y cobras tu sueldo, cuando estás contento, cuando estás feliz, cuando en la familia no hay enfermedad, cuando todo parece color de rosa, como dice la sociedad. Qué bueno que sería que lo puedas alabar, pero también cuando escasea, cuando quizá no hay fruto en tu mesa, cuando no tenés qué comer, qué compartir, cuando no tenés trabajo, qué bueno sería que podamos creer en que Dios te puede librar de todo esto que seguramente te cause temor. Cuando hay escasez, cuando no todo va bien, lo primero que ingresa a nuestra vida es el temor. Por eso dice que es el primer enemigo, el enemigo número uno de la fe y de la vida espiritual. Quizá no es el enemigo, quizá no es el demonio, quizá no es el infierno, la muerte, sino es el temor. Y uno quizá vive la vida diaria sin darse cuenta de esto. Vivimos con constante temor porque quizá no oramos, porque quizá no buscamos a Dios como hacía David, ¿no? Como relata este salmo. Entonces, otra vez les digo que la respuesta de Dios puede que no venga, simplemente porque no oramos. Hoy reflexiona cómo estás, cómo estoy, cómo estamos, y que puedas orar a Dios, que puedas sincerarte delante de Dios, porque Él te conoce, Él te creó, Él te hizo, Él sabe todo, no necesita que vos se lo expreses, pero vos al expresárselo, vos te humillás, y ahí es donde ocurre el quebranto, donde vos te convences de pecado, donde su Espíritu Santo se acerca y te dice, estás haciendo mal, volvé a mí, volvé a tu casa, volvé a mi casa, volvé a orar, volvé a leer mi palabra, abrí tu Biblia, abrí la aplicación, busca un devocional, escucha alabanzas. Y el resultado será la respuesta de Dios y la libertad de todos nuestros temores. Otra vez fíjense que dice la palabra todos. Y yo la subrayo porque es un detalle de este salmo. Dice David que Dios lo libró de todos sus temores. No quedó ningún temor sin resolver. No es que dijo, Señor, bueno, clamé, oré, vos me oíste y me libraste de este miedo a que yo me muera, este miedo que tengo de Abimelech, de que me está persiguiendo y me va a matar, sino que él tenía muchos más temores. Por eso yo lo subrayo, por eso yo pongo todos en color verde fuerte, fluorescente, porque es muy importante. Y Dios te puede librar de todos tus temores, no solamente de uno. De todo lo que te aqueja, todo lo que te angustia, todo lo que hoy te causa depresión, todo lo que hoy te causa ansiedad. Si es que no estás deprimido, puede ser que seas muy ansioso y todo el tiempo estés pensando en eso. Entonces no quedó ningún temor a resolver. El versículo 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Buscar su ayuda, orar y dirigir nuestra mirada hacia Dios, lo debemos hacer con expectativa, lo debemos hacer con fe. Debemos orar pensando constantemente cómo Dios nos va a sorprender, cómo Dios nos va a responder, y ahí vamos a activar nuestra fe, ahí vamos a poder creer de una manera diferente. No vamos a necesitar ver para poder estar creyendo lo que Dios hizo en ese momento, sino ya teniendo la expectativa, la intención de ver cómo Dios va a obrar en esa situación. Porque Dios es muy ingenuoso, quizá ustedes ya lo saben, vos pedís algo, orás por algo y Dios te lo da de muchas otras maneras. Vos pensás que es un camino así, pero Dios va buscando varias maneras y en esas maneras también toca y enseña a otras personas. La lección no solamente te la da y te la enseña a vos, sino a muchos otros. Y así también puede ser predicado el Evangelio, por eso es necesario que ores. Otra vez reflexiona y cambia tu manera de estar, tu manera de vivir, y que sea una vida de oración, que sea una vida de guerra espiritual. Y no le tenga miedo a la palabra guerra espiritual, porque Dios, como decía al principio, Dios te va mostrando, Dios te va enseñando, y a medida que vos vas madurando y creciendo en el Señor, te das cuenta que todo es posible en Dios, que vos todo lo podés, Dios te dio la capacidad. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué dudamos si somos hechos a imagen y semejanza del mismo Dios, del mismo Creador? Tenemos la capacidad para hacerlo, que nadie te diga que no, que nadie te haga dudar.
Entonces, este verso dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, el versículo 5. Siempre debemos mirarlo, su luz nos hará la vida clara. ¿Y qué significa que nos va a hacer la vida clara? Los invito a que abran Job capítulo 11, versículo 17, y dice, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciera será como en la mañana. Entonces comparemos estos dos versículos, ¿verdad? Y que podamos entender que Dios va a traer claridad, su rostro alumbra con una luz que quizás jamás hayamos visto, pero que podamos comparar lo diario, las luces que vemos, hasta lo más quizás sofocante, lo que más alumbre, lo que tenga más brillo, y así todo, lo de Dios es 1000 veces más. Y esa luz es la que hace que traiga tanta claridad a nuestra vida. Vamos a tener una vida clara, quizá no sencilla, pero las cosas las vamos a tener bien en claras. Amén. El versículo 7 dice, este es uno de los versículos más populares de la Biblia. Es un versículo que todos conocemos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otra versión dice, el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Miren el cambio de las versiones, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor, pero otros dicen que directamente es un guardián. Entonces, fíjense, ustedes saben lo que es un guardián, ustedes saben lo que es quizá una persona que está en una puerta cuidando, un seguridad, ¿no? Que continuamente vemos, un policía, ¿sí? Una persona que cuida un lugar, que cuida a una persona, que cuida una casa, un guardaespaldas. Entonces ahora imagínense a Dios, imagínense cómo es la protección de Dios, cómo es la protección de este ángel que manda el Señor para nosotros, para con nuestra vida y nuestras circunstancias a diario, que lo compara con un guardián. Dice que este rodea y defiende a todos los que temen a Dios. Amén. Y otra vez hace notorio la palabra temor de Dios, ¿no? Miren la importancia que hace este versículo sobre el temor a Dios en este pasaje. Y tener temor a Dios no es, como decía yo, temblar de miedo cuando estás orando, decir, ay, ¿qué va a decir el Señor cuando yo le confiese este pecado? ¿Qué es lo que va a decir el Señor cuando vea lo que yo hice, Dios mío? No, lo que es temor a Dios es simplemente sensatez y sabiduría. Sensatez, otra vez la palabra sensatez, es saber diferenciar entre lo malo de lo bueno y quedarnos siempre con lo bueno para agradar al Señor. Amén. Es ser sabio, ¿sí? Es tener respeto y reverencia hacia Dios, es estar entregada, es estar continuamente teniendo la intención de adorarlo y de buscarlo. Puede que no sea fácil, no es fácil. Hay circunstancias, a veces uno quiere orar y no puede, a veces tenés la intención y te suena el timbre, te suena el teléfono, te llega un mail, te llega un mensaje, se corta la luz, los chicos se ponen demandantes si necesitas algo. Quizás tú tuviste que trabajar todo el día, no tenés el tiempo, te levantaste temprano, pero pedile a Dios la guía, pedile que Dios ordene absolutamente todo. Conocemos que su palabra dice que Él es un Dios, es el Señor del orden. Entonces, oremos a Él, oremos a este Dios que trae orden a la vida y que comience a ordenar todo lo que está torcido, todo lo que está chueco, todo lo que no está bien. Y créanme que el tiempo es una de las cosas que Dios va a ordenar. Entonces, dice, su ángel estará para defendernos. Y esta protección no tiene comparación. No podés comparar al ángel del Señor, el ángel de Jehová, con un patobica, con un seguridad, con un policía, porque las dimensiones, la capacidad y el poder de defendernos de este ángel es diferente. Ninguna persona, nada humano puede compararse con el poder de Dios, con todo lo que proviene de Dios. Y conjuntamente con todo lo que proviene de Dios está este guardián, está este ángel, ¿sí? David tenía una relación genuina de amor con Dios. La Biblia nos deja claro que toda persona que con humildad busque a Dios va a tener su favor y respuesta. Por eso es también que este texto nos habla sobre la promesa de que vamos a obtener alegría cuando nos refugiemos en Él. Entonces, en esta tarde, esta palabra a mí primeramente me llevó a la reflexión y creo que también es la finalidad de este mensaje, que podamos reflexionar a quién o a qué estamos adorando, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, si vivimos una vida de orden, si vivimos una vida de temor a Dios,
Creo que es el día que Dios preparó para que podamos arrodillarnos y humillarnos y que lo hagamos con reverencia, con amor y respeto. Que no tengamos miedo de confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras faltas. Dios conoce, pero también Dios nos demanda orden, nos demanda ser libres, nos demanda como a Pablo y Silas, que lo adoremos aún en la peor cárcel. Así que yo los invito a que puedan orar donde estén, en su casa, en su trabajo, donde sea, a la hora que estén escuchando este mensaje y puedan primeramente confesar todo lo que hay en su corazón, todo lo que los aqueja, todo lo que los angustia, todo lo que causa hoy temor y que puedan clamar a este Dios que trae libertad y que trae libertad para todo, para absolutamente todo, dice este salmo. Los invito a que puedan reflexionar cómo están caminando diariamente, porque yo lo hice y en serio que me fue de bendición. Puedo sentir que mis días cambiaron, que encaro diferente el trabajo, el matrimonio, las amistades, la vida en familia. Dios hace grandes cosas cuando nosotros, como decía lo último, lo buscamos con humildad. No lo buscamos como haciéndole la ley del hielo solamente para buscar algo a cambio, un beneficio, sino cuando realmente con lágrimas en los ojos, temblando por la circunstancia, por la angustia que nos causa el vivir una situación tan triste, quizá tan agobiante, como el no tener, como el tener una pérdida, como no tener trabajo, como no saber qué hacer, cuando quizá tenés ideas tristes, ideas de suicidio, cuando sentís que estás en depresión, cuando sentís que no encontrás la salida o que estás en un pozo muy profundo, yo te invito a que clames. Clames como hizo David en el Salmo 34. Lee de vuelta estos versículos, anotalos, tenelos cerca, abrí tu Biblia todos los días en este Salmo y que sea una guía. Sea una guía. Su palabra decía que Dios lo alumbró, Dios lo escuchó, Dios escuchó su oración, su clamor y dice que lo alumbró y que su vida fue más clara. ¿Y qué diferencia hay entre David, que era un pecador, y nosotros? No hay ninguna, simplemente lo que nos acerca a Dios es que somos sus hijos. Si escuchaste los anteriores mensajes de los domingos, sabes que sos creación de Dios, sabes que sos un hijo de Dios y sabes que Dios tiene un propósito. Y créeme que el propósito de Dios no es que estés viviendo una vida de temor, sino todo lo contrario, que vivas una vida en libertad, que vivas una vida llena de la bendición del Señor. Así que ora, no termines este día sin orar a Dios. Te invito a que puedas orar, no importa dónde estés, tómate el tiempo. Son minutos, son segundos, hacelo en tu pensamiento, no hace falta que lo expreses en voz alta, pero ora y anótate estos versículos, tenelos ahí en la tabla de tu corazón, como dice su palabra, y aferrate fuerte a Dios y vas a ver que de alguna manera u otra vas a ver al guardián de Dios, vas a ver al ángel de Jehová acampando alrededor tuyo y guardándote de toda circunstancia. Dios te bendiga.